Mensajes positivos. En la primera lectura de la misa vamos a empezar la lectura de la carta del apóstol Santiago, por lo que es conveniente hacer una breve introducción a ella. El autor, que se da a sí mismo el nombre de Santiago, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, es el apóstol que solemos llamar Santiago el Menor, hijo de Alfeo o Cleofás, así mencionado en la lista de los apóstoles de Mateo 10:3. Y también es hijo de María, la hermana o pariente de la Virgen. Sabemos que la palabra hermano es más amplio que simplemente el hijo de mi madre. Mencionada entre las mujeres que estaban presentes en la crucifixión de Jesús en Mateo 27:56. Es pues de la familia de Jesús y llamado hermano del Señor. San Pablo lo nombra así cuando va a Jerusalén y se encuentra con él, en Gálatas 1:19. También podemos ver en Mateo 13:55 y Marcos 6:3, como ambos evangelistas lo mencionan, cuando Jesús visita Nazaret y la gente hace mención de su parentesco. Santiago es mencionado por San Pablo entre las columnas o apóstoles que gozaban de mayor autoridad en la iglesia. Vemos esto en Gálatas 2:9. Y lo nombra el primero, Santiago, Cefas y Juan. Por su fiel observancia de la ley tuvo grandísima influencia, especialmente sobre los judíos, pues sobre ellos ejerció el ministerio como obispo de Jerusalén. Y eso se percibe en la carta, ya que más de la mitad de los 108 versículos son imperativos o mandamientos. Murió mártir el año 62 después de Cristo. Escribió esta carta no mucho antes de padecer el martirio, y con el objeto especial de fortalecer a los cristianos del judaísmo que a causa de la persecución estaban en peligro de perder la fe. Como lo vimos cuando expliqué la carta a los hebreos, que también tiene esa intención. Se dirige, por tanto, a las 12 tribus que están en la dispersión, esto es, a todos los hebreos cristianos dentro y fuera de Palestina. No hace ninguna alusión a los gentiles y por lo tanto no trata mucho de los temas de los que San Pablo habla. Incluso se habla de una especie de controversia teológica entre ambos. La línea de Santiago es la continuidad, mientras que Pablo conseguirá que la iglesia se abra al catolicismo, es decir, a la universalidad. Una visión panorámica de esta carta. Esta carta cubre una amplia variedad de temas relacionados con la genuina vida cristiana. Santiago exhorta a los creyentes a soportar las pruebas con alegría y a beneficiarse de ellas. Capítulo 1 del 2 al 11. A resistir las tentaciones. Capítulo 1 del 12 al 18. A practicar la palabra, no ser solo oyentes. Capítulo 1, 19 al 27. Y a demostrar una fe activa, no una profesión de fe vacía. Capítulo 2 del 14 al 26. Él advierte claramente sobre la pecaminosidad de la lengua ingobernable. Capítulo 3 del 1 al 12. Capítulo 4 del 11 al 12. De la sabiduría mundana. Capítulo 3 del 13 al 16. De la conducta pecaminosa. Capítulo 4 del 1 al 10. De la vida presuntuosa. Capítulo 4 del 13 al 17. De la riqueza egoísta. Capítulo 5 del 1 al 6. Santiago concluye con un énfasis sobre la paciencia, la oración, la restauración del extraviado. Capítulo 5 del 7 al 20. Aquí vemos una clara alusión a la unción de los enfermos en el capítulo 5, 14 y siguientes. A través de sus 5 capítulos se enfatiza la relación entre la verdadera fe y la vida piadosa. La fe genuina es una fe probada, capítulo 1 del 12 al 16. Es una fe activa, capítulo 1 del 19 al 27. Que ama al prójimo como a sí mismo, capítulo 2 del 1 al 12. Se manifiesta en buenas obras, capítulo 2 del 14 al 26. Le pone rienda a la lengua, capítulo 3 del 1 al 12. Busca la sabiduría de Dios, capítulo 3 del 13 al 18. Se somete a Dios, el juez justo, capítulo 4 del 1 al 12. Confía en Dios en su vida diaria, capítulo 4 del 13 al 17. No es egoísta ni desenfrenada, capítulo 5 del 1 al 6. Es paciente en el sufrimiento, capítulo 5 del 7 al 12, y es diligente en la oración, capítulo 5 del 13 al 20. Desde todo punto de vista, esta carta es el Proverbios del Nuevo Testamento, porque está lleno de sabiduría piadosa, instrucciones prácticas para la genuina vida cristiana. Está escrito en un estilo concreto, con agudos mandamientos y muy vivas analogías. Es extraordinariamente rica en imágenes, siendo clásicas por su elocuencia las que dedica a la lengua en el capítulo 3, a los ricos en el capítulo 5, a los humildes en el capítulo 2.
Más que los misterios sobrenaturales de la gracia con que suele ilustrarnos San Pablo, especialmente las epístolas de la cautividad, la carta a Santiago es una vigorosa meditación sobre la conducta frente al prójimo. Por eso se le ha llamado a veces el Evangelio social. En el texto de la misa de hoy, tomada pues de esa carta de Santiago capítulo 1 del 1 al 11, al principio él se presenta y después empieza a decir: hermanos míos, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos, sabiendo que las pruebas a que se ve sometida su fe les darán fortaleza, y esa fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable. Hay que saber aprovechar, pues, las pruebas. Sigue diciendo: si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, y Él se la dará, porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear. Pero tiene que pedírsela con fe, sin dudar, pues el que duda se parece a las olas del mar que van y vienen, agitadas por el viento. Quien es inconstante e indeciso en su vida, no recibirá nada del Señor. Firmeza, firmeza, firmeza. Sigue diciendo: que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición, pues se acabará como las flores del campo, porque sale el sol y con su calor quema las hierbas, se caen las flores y se acaba su belleza. Así se marchitará el rico en medio de todas sus empresas. Como vemos, tiene mucha alusión con el Antiguo Testamento y son muy prácticas sus alusiones. Ojalá pues que le saquemos mucho provecho a esta carta. Mensajes positivos.